están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más. Bueno, hoy vamos a aprender y vamos a leer acerca de los músculos, los tendones, las articulaciones y todo lo referido a los tendinomusculares con este libro de las claves científicas, los músculos clave en el Hatha Yoga, que también nos va a ayudar en la práctica de la medicina tradicional china. Así que comenzamos. El gran maestro Patanjali explicó que el dominio de la disciplina yógica consiste en un equilibrio entre ciencia y arte. El conocimiento de la ciencia sería como los colores en la paleta de un pintor. Cuanto más conocimiento se tiene, más colores disponibles. El cuerpo es el lienzo y las asanas, las posturas, son el arte que creamos. Claves científicas. ¿Cómo utilizar este libro? La clave para utilizar este libro son las imágenes. Cada músculo se presenta en el contexto de su función como agonista, antagonista o sinérgico. Fíjate en las perspectivas interrelacionadas del músculo, en cada una de sus diferentes representaciones. Relájate y estudia cada músculo por separado. Después, aplica en la práctica lo que has aprendido, visualizando los músculos mientras realizas las asanas o posturas. Contráelos y relájalos de forma consciente, como se detalla en las imágenes. Este trabajo consolidará tu aprendizaje. Repasa cada uno de los músculos estudiados un día después y vuelve a hacerlo una semana más tarde. De esta forma dominarás los músculos y podrás integrarlos en tu práctica de yoga o tai chi. Introducción. La anatomía y las psicologías humanas son un tema amplio como el arte del Hatha Yoga o Tai Chi, si no, depende de lo que practiques. Sin embargo, la combinación del conocimiento en ambos campos es muy útil para quien practica yoga o tai chi. De la misma manera que los atletas pueden mejorar su rendimiento y sufrir menos lesiones con un conocimiento básico de su sistema óseo-muscular. Quienes practican yoga o tai chi pueden beneficiarse de la aplicación de la ciencia occidental en el desarrollo de su práctica. Para experimentar los beneficios de la aplicación de la ciencia del yoga o el tai chi, no es necesario memorizar cientos de músculos y huesos, sino que basta con unas nociones básicas acerca del funcionamiento de algunas estructuras anatómicas claves en relación al Hatha Yoga, al Tai Chi o a la medicina china. El conocimiento de estas estructuras puede aplicarse en el acto para optimizar la práctica, superar los obstáculos y evitar lesiones. Este primer volumen presenta algunos de los músculos clave en el contexto del Hatha Yoga para los aficionados que no estén familiarizados con la terminología científica que se utiliza en el cuerpo en Occidente. Se recomienda la selección de conceptos básicos. Conceptos básicos. Ubicación de las estructuras del cuerpo. Los siguientes términos se utilizan para describir dónde se encuentran las estructuras en relación a ciertos puntos de referencia del cuerpo. Medial, cercano al centro del cuerpo. Lateral, alejado del centro. Proximal, cercano al tronco o al centro. Distal, alejado del tronco o del centro. Superior, en la parte alta o en la zona de la cabeza. Inferior, en la parte baja o lejos de la cabeza. Anterior, hacia la parte frontal del cuerpo. Posterior, hacia la parte trasera del cuerpo. Ventral, en la parte frontal del cuerpo. Dorsal, en la parte trasera del cuerpo. Superficial, hacia la zona de la piel. Profundo,
en la parte interna del cuerpo. Posiciones del cuerpo. Las siguientes imágenes muestran la terminología para identificar las posiciones del cuerpo en las posturas del yoga. Verás que algunos de los términos son intercambiables. Por ejemplo, una estructura anterior, como el pecho, es también ventral en Utkatasana, que es esta posición. Primero, el esternón es medial respecto al hombro. Segundo, el hombro es lateral respecto al esternón. Tercero, el hombro es proximal. Cuarto, la mano es distal. Quinto, la cabeza es superior respecto a los pies. Sexto, los pies son inferiores respecto a la cabeza. Séptimo, el pecho es anterior respecto a la espalda. Octavo, la espalda es posterior respecto al pecho. Noveno, el abdomen es ventral. Décimo, la región lumbar es dorsal. Onceavo, los músculos abdominales son superficiales. Doceavo, los órganos abdominales son profundos. Esqueleto. Los huesos son tejidos dinámicos, vivos, que forman el armazón estructural del cuerpo. La masa ósea está compuesta por materiales orgánicos e inorgánicos que incluyen sales cálcicas y tejido conjuntivo, así como células y vasos sanguíneos dentro de una matriz cálcica. Esta combinación hace que el hueso posea una resistencia a la presión similar a la del acero, pero aún así mantiene cierta elasticidad. Si alineamos la dirección de la fuerza de la gravedad con el eje mayor de los huesos, nos será posible utilizar dicha fuerza en las posturas de yoga. La práctica continuada de yoga o tai chi es beneficiosa para los huesos, ya que ejerce una presión saludable en variedad de puntos que no suelen ser trabajados. Esta presión fortalece los huesos que, en respuesta a ella, se moldean, depositando capas de calcio en la matriz de los mismos, como si se tratara de un yin-yang fisiológico. La falta de presión saludable en los huesos los va debilitando. Los huesos son también la reserva corporal de calcio, absolutamente necesaria en diferentes funciones fisiológicas, incluida la contracción muscular. La concentración de calcio en el cuerpo está estrictamente regulada a través de una compleja interacción entre los sistemas óseo, endocrino y excretor. Esto implica ciclos de retroalimentación entre las glándulas paratiroides, los riñones, los intestinos, la piel, el hígado y los huesos. Hueso vivo. Con la osteoporosis, la masa ósea va disminuyendo. Esta disminución, relacionada con la edad, se asocia con la pérdida de estrógeno en mujeres posmenopáusicas. No obstante, existen estudios que demuestran que algunos ejercicios de resistencia conservan la masa ósea. Por consiguiente, es posible afirmar que
las diferentes presiones saludables que la práctica del yoga y del tai chi aplica sobre los huesos puede ayudar a prevenir la osteoporosis. Los huesos del esqueleto se unen en las articulaciones y actúan como palanca de los músculos que las atraviesan. La contracción y relajación consciente de los músculos del esqueleto coloca el cuerpo en diferentes posturas de yoga o de tai chi. Tenemos formas de los huesos. La forma o configuración de un hueso refleja su función. Los huesos largos sirven como palancas. Los huesos planos proporcionan protección y son la estructura a la que se ajustan los músculos anchos. Y los huesos cortos cumplen una función de soporte de pesos. El yoga utiliza el potencial concreto de cada hueso, usando los huesos largos como palanca para entrar más profundamente en las posturas, los huesos planos y la musculatura central que los acompaña para conseguir estabilidad, y los cuerpos vertebrales cortos para soportar pesos. En esta página se muestran ejemplos de dichos huesos. Cuerpo vertebral, ilíaco, fémur, calcáneo. La gravedad y el esqueleto. La palabra sánscrita para nombrar una postura de yoga es asana. Los eruditos traducen este término como postura cómoda y sin esfuerzo. Las posturas de yoga se acercan al no esfuerzo cuando alineamos el eje largo de los huesos con la dirección de la gravedad. Esto disminuye la fuerza muscular que se necesita para mantener las posturas. Por ejemplo, en Uttanasana, que es esta postura, la fuerza de gravedad se alinea con el eje largo del fémur y de la tibia. De igual forma, en Siddhasana, que es esta postura, la fuerza de gravedad se alinea con el eje largo de la columna. Utiliza la fuerza muscular para llevar los huesos a una posición en la que soporten el peso. Una vez conseguida esta posición, la fuerza muscular ya no es necesaria o se reduce en gran medida. Huesos fundamentales: clavícula, escápula, esternón, húmero, radio, cúbito, ilíaco, sacro, pubis, fémur, rótula, peroné, tibia. Falanges, metacarpos, carpos, radio, cúbito, cabeza radial, tróclea, epicóndilo lateral, epicóndilo medial, olecranón, cóndilo lateral, cóndilo medial, rótula, meseta tibial, cabeza del peroné, tuberosidad de la tibia. Tobillo, parte posterior del pie, calcáneo o astrágalo, parte media del pie, tarso, parte delantera del pie, metatarsos y falanges. Hombro y cadera. Las caderas y los hombros son articulaciones esféricas. Su forma refleja su función. La profunda cavidad de la cadera, acetábulo, está diseñada para soportar peso, mientras que
La cavidad superficial del hombro, glenoidea, lo está para facilitar el mayor número de movimientos de los brazos. Al incrementar la gama de movimientos de la cadera y estabilizar los hombros, las posturas de yoga equilibran la movilidad y la estabilidad. El esqueleto axial y apendicular. El esqueleto axial, esqueleto apendicular. El esqueleto axial está compuesto por la columna vertebral, el cráneo, la calavera y la caja torácica. La columna vertebral rodea y protege la médula espinal, que es el canal central de energía o Sushumna Nadi. Es el eje alrededor del que giran las posturas de yoga. Por otro lado, el esqueleto apendicular nos conecta con el mundo. Las extremidades inferiores constituyen nuestra conexión con la tierra y las extremidades superiores, asociadas a nuestros sentidos, nos conectan con los demás. La cintura escapular es el nexo que conecta las extremidades superiores con el esqueleto axial. Es la sede del plexo branquial, un conjunto de nervios que, junto con el corazón, forman la base del cuarto y quinto chakra. También en medicina china pasan muchos meridianos relacionados con pulmones, con corazón, intestino delgado. Por la zona del centro del esternón pasa el vasoconcepción, todo por la zona central. La zona del hígado, debajo del pecho, termina el número 14 del hígado. La cintura escapular está compuesta por las siguientes estructuras: escápula, omóplato, articulación escápulo-torácica, clavícula, articulaciones externo-clavicular y acromioclavicular, húmero, hueso superior del brazo, articulación glenohumeral. La cintura pélvica. La cintura pélvica es el nexo que conecta las extremidades inferiores con el esqueleto axial. Es la sede del plexo sacral, un conjunto de nervios que forman la base del primer y segundo chakra, también de la zona media. En medicina china pasan meridianos como el meridiano del hígado, del riñón, el vaso páncreas, la vejiga en la zona del sacro, la vesícula biliar en la zona lateral de las piernas hacia la zona lateral del abdomen, de los costados. La cintura pélvica consta de las siguientes estructuras: huesos ilíacos, articulación sacroilíaca, fémur, hueso del muslo, articulación de la cadera. Conexión entre los esqueletos apendicular y axial. Ekapada Viparita Dandasana es esta postura. Pone de manifiesto que al conectar los esqueletos apendiculares superior e inferior, se crea movimiento en el esqueleto axial. En la imagen del recuadro inferior se muestra cómo al practicar esta flexión hacia atrás se estimulan los nervios espinales, raíces de los nervios en la flexión hacia atrás. Columna vertebral.
la zona cervical, torácica, lumbar, sacro y coxis. Curvas de la columna. Las curvas de la columna se determinan al mirarla lateralmente. La cifosis es una curva convexa y la lordosis una curva cóncava. Lordosis cervical. 2. Lordosis torácica. 3. Lordosis lumbar. 4. Cifosis sacral. Escoliosis. La escoliosis es una desviación lateral y una deformidad rotatoria de la columna. La forma más común de escoliosis se conoce como idiopática, lo que significa que no tiene una causa identificable. Otras formas incluyen la escoliosis congénita y la neuromuscular. Algunos estudios han sugerido que la escoliosis idiopática está relacionada con factores hormonales que incluyen los niveles de melatonina producidos por el cuerpo. Este tipo de escoliosis tiene también un componente hereditario. Cuando la curva escoliótica es superior a 20 grados, existe un riesgo de progresión continuada tras la madurez del esqueleto. Además, curvas escolióticas muy grandes pueden llegar a influir en la respiración, ya que limita la caja torácica. La escoliosis también afecta a las cinturas pélvica y escapular, como se muestran en estas imágenes. Por ejemplo, al inclinar la cintura pélvica, se crea una percepción de discrepancia en la longitud de las extremidades, una pierna más corta que la otra. De igual forma, un brazo puede parecer más corto que otro. La escoliosis afecta a los huesos, cartílagos y músculos de la columna. Los músculos de la parte cóncava de una curva se acortan de forma crónica cuando se comparan con los de la parte convexa. Las posturas de yoga, a través del estiramiento de los músculos que se han acortado, ayudan a contrarrestar este proceso. Yoga como terapia. Estas imágenes de una torsión, una flexión hacia atrás y una flexión hacia adelante muestran cómo las posturas de yoga contraen y estiran los músculos de la espalda. Esto alarga los músculos de la parte cóncava de la curva escoliótica que se han acortado de forma crónica, a la vez que refuerzan los de la parte convexa. Todo esto ayuda a equilibrar las discrepancias que se percibían en la longitud de las extremidades y pueden también mejorar la conducción nerviosa. Articulaciones. Como sucede con los huesos, la forma de las articulaciones refleja su función y su función refleja su forma. En las articulaciones existen diferentes formas dependiendo de la movilidad o estabilidad que requieren. Por ejemplo, la articulación de la cadera es esférica, mientras que la articulación de la rodilla es de bisagra. El tipo de articulación esférica de la cadera le permite una mayor movilidad a todos los niveles y es útil para actividades como cambiar de dirección mientras se camina o cuando se está corriendo, o también para estirarse hacia diferentes direcciones y alcanzar objetos, como sucede con el hombro.
En cambio, una articulación tipo bisagra, como la de la rodilla, proporciona una mayor estabilidad y es útil para impulsar al cuerpo hacia adelante o para atraer un objeto hacia el cuerpo, como sucede con el codo. Otras articulaciones, como las intervertebrales, permiten una estabilidad limitada entre las vértebras individuales, pero proporcionan una gran estabilidad para proteger la médula espinal. La movilidad de la columna proviene de la combinación del movimiento limitado de cada una de las articulaciones intervertebrales individuales como un todo. Estructura articular. La cápsula articular es un envoltorio de tejido conjuntivo que rodea y cierra las articulaciones sinoviales. Esta articulación es susceptible de sufrir lesiones cuando se realizan algunos movimientos extremos en las posturas de yoga y de tai chi. El tejido sinovial rodea el interior de la cápsula articular, produciendo fluido sinovial, un lubricante viscoso para la superficie articular que disminuye la fricción durante el movimiento de la articulación. El fluido sinovial circula a través de la articulación, transportando nutrientes al cartílago articular y eliminando desechos del espacio de la misma. Las diferentes contorsiones que derivan de las posturas de yoga y de tai chi ayudan a flexionar y a expandir la cápsula articular, estimulando la circulación del fluido sinovial. El cartílago articular cubre la superficie de la articulación, permitiendo un deslizamiento suave de un hueso sobre el otro. De hecho, este frágil cartílago es una de las superficies más suaves del ser humano y puede llegar a lesionarse si se aplica una presión excesiva sobre el mismo, lo que a la larga puede acabar provocando artritis. El menisco aumenta la superficie articular y amplía el área de contacto de la articulación. Estas características favorecen la estabilidad de dicha articulación y distribuyen la fuerza de gravedad y la contracción muscular sobre la superficie más amplia. El menisco está compuesto por fibrocartílagos que le dan una consistencia elástica y flexible. Cartílago articular de la cadera, cápsula articular de la cadera con sinovia, visión posterior, rodilla y menisco. Fuerzas de resistencia de la articulación. Cada acción tiene una reacción igual a opuesta. La contracción muscular y la gravedad crean unas fuerzas opuestas en la superficie de las articulaciones que se conocen como fuerzas de resistencia de la articulación. Es importante que dichas fuerzas se desplieguen sobre el mayor espacio articular posible. El concepto de congruencia articular hace referencia al ajuste de las superficies de una articulación. Una articulación es congruente cuando sus superficies encajan perfectamente. En cambio, un movimiento incongruente es el que centra el estrés solamente en una pequeña área. Una gran fuerza concentrada en una pequeña área de cartílago articular puede llegar a lesionarlo y a la larga provocar cambios degenerativos. Algunas posturas de yoga y de tai chi tienen la capacidad de dislocar la articulación o ponerla en una posición incongruente. Para evitar que esto suceda, utiliza las articulaciones que tienen mayor posibilidad de movimiento
y protege aquellas cuya capacidad es más limitada. Aplicación de las fuerzas de resistencia de la articulación. Por ejemplo, la articulación esférica de la cadera tiene una mayor capacidad de movimiento que la articulación de bisagra de la rodilla. La postura de loto o Padmasana para poder llevar el pie sobre la pierna opuesta requiere una gran cantidad de rotación externa de la articulación de la cadera. Si esta rotación externa se obtiene de la articulación de la rodilla, se crea incongruencia porque es una rotación de bisagra, con capacidad limitada de rotación. Esta incongruencia puede tener como consecuencia una distribución anómala de las fuerzas de resistencia de la articulación, provocando la lesión de las articulaciones interarticulares de la rodilla. Por lo tanto, para proteger la articulación de bisagra de la rodilla, es imprescindible obtener primero una completa capacidad de movimiento de la articulación esférica de la cadera. Ligamentos. Los ligamentos son estructuras formadas por tejidos conjuntivos fibroso que unen un hueso a otro en las articulaciones. Sirven para estabilizar la articulación y al mismo tiempo para permitir la movilidad. Los ligamentos varían en tamaño y forma según su función. Por ejemplo, los ligamentos cruciformes de la rodilla son cortos, estructuras firmes que ayudan a mantener la rodilla como una bisagra. Los ligamentos sacroiliacos son densos, estructuras gruesas y consistentes que limitan el movimiento de la articulación sacroiliaca. Los ligamentos del hombro son estructuras delgadas, tipo cinta, que se unen con la cápsula escapular, posibilitando gran cantidad de movimientos. Aunque los ligamentos no son contráctiles, participan activamente en el movimiento porque tienen una serie de nervios sensoriales que transmiten a la médula espinal y al cerebro la información sobre la posición de la articulación. Ligamentotaxis. La ligamentotaxis consiste en estirar los ligamentos de los huesos a los que están unidos. Este procedimiento es utilizado por los médicos para recolocar los huesos rotos en su posición original, pero, como vemos en la imagen, también se puede usar en la práctica del yoga y del tai chi, en la flexión hacia adelante de Uttanasana. En este caso, el pecho de la parte superior del cuerpo se transmite a la pelvis a través de los ligamentos de la espalda. Este movimiento empuja la pelvis hacia adelante y eleva las tuberosidades isquiáticas, mientras que se estiran pasivamente los tendones de la corva. De la misma manera, los ligamentos tienen capacidad para realizar un retroceso elástico, que puede combinarse con la velocidad del cuerpo cuando sale de posturas como la flexión hacia atrás. Ligamentos de la pelvis y la cadera. La forma de los ligamentos de la pelvis y de la cadera reflejan su función. Los ligamentos de la pelvis son gruesos y fuertes para ayudar a estas articulaciones en su función de soporte de peso.
La forma de los ligamentos de la cadera está diseñada para estabilizarla, pero permitiendo al mismo tiempo movimientos como correr o caminar. Ligamentos sacroilíacos, ligamentos sacrotuberosos, ligamentos iliofemorales posteriores, ligamentos iliofemorales anteriores. Ligamentos iliofemorales. Los ligamentos iliofemorales anteriores son parte de la articulación de la cadera y sirven para estabilizarla. Estos ligamentos se tensan cuando el fémur se alarga y realiza una rotación externa. En cambio, se relajan cuando el fémur se flexiona y la rotación es interna. La tensión en este ligamento limita la extensión de la cadera en las posturas que implican un paso hacia adelante con la pierna flexionada o en las de flexión hacia adelante. Esta limitación se puede superar inclinando la pelvis hacia adelante y rotando el fémur internamente. Ligamentos del hombro y del codo. Codo posterior. Los ligamentos colaterales del codo limitan el movimiento lateral y mantienen la articulación como una bisagra. La membrana interósea estabiliza los huesos del antebrazo. Ligamento anular, ligamento colateral lateral, ligamento colateral medial, membrana interósea, hombro. A diferencia de los grandes ligamentos de la cadera, los ligamentos glenomerales del hombro son estructuras finas. Su diseño permite una mayor movilidad de la articulación. El ligamento glenomeral inferior es el más importante de los tres ligamentos glenomerales, ya que es el que se tensa cuando el húmero se abduce y realiza una rotación externa. Los estabilizadores musculares del hombro. De la misma manera que la forma de los huesos de los ligamentos gruesos estabiliza la cadera, los músculos son los que estabilizan el hombro. El estabilizador principal del hombro es el manguito rotador y los estabilizadores secundarios son los tríceps y los bíceps. Las posturas de yoga que comportan equilibrio de los brazos o inversiones refuerzan estos músculos, compensando la estabilidad y la movilidad de la articulación. Supraespinoso, infraespinoso, subescapular. Este es el manguito rotador, articulación estabilizadora del hombro. Bíceps y tríceps, articulación estabilizadora del hombro también. Bíceps, cabeza larga. Tríceps, cabeza larga. Ligamentos de la columna. Unidad vertebral. La unidad vertebral está compuesta por dos cuerpos vertebrales adyacentes y un disco intervertebral. El movimiento entre las vértebras es posible a varios niveles, incluyendo pequeñas rotaciones, flexiones y extensiones, y la combinación de movimientos a través de los múltiples cuerpos vertebrales culmina en el de la columna.
Región lumbosacra. Ligamento longitudinal anterior. Ligamento interespinoso. Apófisis espinosa. Apófisis transversa. Músculo espinoso. Músculo transverso. Sacro. Agujeros sacros. Cuerpo vertebral. Disco intervertebral. Ligamentos del tronco. Los ligamentos unen los huesos, pero también sirven como nexo de unión de algunos músculos. En las siguientes imágenes aparecen 3 ligamentos de este tipo que conectan la parte superior del cuerpo y el tronco con la parte inferior del cuerpo. Tronco anterior. Línea alba. Fascia lumbosacral. Ligamento ilioinguinal. Ligamentos de la rodilla. El tendón rotuliano conecta el músculo cuádriceps con la tibia para posibilitar la extensión de la rodilla. Los ligamentos colaterales limitan el movimiento lateral de la rodilla y mantienen su función como articulación de bisagra. Los ligamentos cruzados anterior y posterior limitan la traslación anterior y posterior de la tibia con el fémur, respectivamente. El meñisco intensifica y estabiliza la articulación de la rodilla, mientras que la membrana interósea estabiliza los huesos de la pierna. Ligamento colateral medial. Tendón rotuliano. Ligamento colateral lateral. Ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado posterior. Meñisco. Membrana interósea. Ligamento colateral medial. Músculos y tendones. El movimiento viene determinado por las fuerzas diferentes que actúan a través de las articulaciones, fuerzas que son producidas por los músculos y que provocan diferentes efectos en la posición del cuerpo según la forma, el origen, la fijación del músculo a un hueso en el punto fijo o extremo proximal y la inserción, la fijación del músculo a un hueso en el punto móvil o extremo distal de los músculos. Origen, fijación proximal del músculo a un hueso. Inserción, fijación distal del músculo a un hueso. Agonista o iniciador del movimiento. El músculo que se contrae para producir cierta acción sobre una articulación. Por ejemplo, los tendones de la corva, detrás de la rodilla, son agonistas al flexionar la rodilla. Antagonista. Un músculo que se relaja mientras el agonista se contrae. El antagonista produce la acción opuesta sobre una articulación. Por ejemplo, el cuádriceps en la parte delantera del muslo es el antagonista de los tendones de la corva detrás de la rodilla al flexionar la rodilla. En cambio, al extender la rodilla, el cuádriceps es el agonista y los tendones de la corva son los antagonistas. Sinérgico. Un músculo que ayuda y consolida la acción del agonista
y que puede ser utilizado para producir la misma acción, aunque normalmente no lo hace de forma tan eficaz. Los sinérgicos del psoas ayudan a flexionar la cadera. Los cuádriceps son los agonistas que se contraen para extender las rodillas. Los tendones de la corva son los antagonistas que se estiran en este movimiento. El origen del músculo recto femoral es la espina ilíaca interosuperior y su inserción es la rótula. Músculos y tendones. Los tendones son las articulaciones móviles que sujetan los músculos a los huesos, transmitiendo las fuerzas producidas por los mismos. Los tendones también tienen nervios sensoriales que comunican al cerebro la información acerca de la tensión muscular y de la posición de la articulación. Los tendones y los ligamentos tienen una capacidad limitada de estiramiento y no se contraen. La práctica del yoga o del tai chi mejora la flexibilidad de los tendones y de los ligamentos, especialmente si se realiza en una sala con calefacción. Sin embargo, nunca hay que estirarlos más allá de su longitud habitual, ya que podrían provocar lesiones. Tendón ilíaco. Tendón de la corva. Formas de los músculos. Los músculos tienen múltiples formas que reflejan su función específica. Estas diferentes formas proporcionan el máximo rendimiento cuando el esqueleto está en movimiento. Igualmente, los músculos pueden inclinarse sobre los huesos para proporcionar un efecto de semipolea que multiplica la fuerza de la contracción. Algunas de las diferentes formas de los músculos incluyen las siguientes: músculo bíceps, dos cabezas y fusiforme. Músculo iliopsoas, múltiples cabezas y convergente con semipolea. Semitendinoso, una cabeza y fusiforme. Esternocleidomastoideo, tirante. Músculo transverso, pequeño y cuadrado. Músculo dorsal ancho, triangular y convergente. Músculo recto del abdomen, plano y aponeurótico. Músculos monoarticulares y poliarticulares. Los músculos se definen también por el número de articulaciones que atraviesan desde su origen hasta su inserción. Los músculos monoarticulares son los que cruzan una sola articulación, mientras que los músculos poliarticulares son los que atraviesan más de una. Cuando los músculos monoarticulares se contraen, mueven principalmente una sola articulación. En cambio, los músculos poliarticulares, al contraerse, pueden mover varias articulaciones. Por ejemplo, en Vrikasana, sobre una sola pierna, el músculo ilíaco y el glúteo medio son monoarticulares, porque se originan en la cresta ilíaca y se sujetan en el fémur proximal, atravesando y moviendo solamente la articulación de la cadera.
En este caso, el músculo ilíaco y el glúteo medio sirven para estabilizar la articulación de la cadera en la pierna que sostiene el peso. El músculo cuadrado lumbar, el psoas, el recto femoral y el sartorio son músculos poliarticulares porque atraviesan y mueven varias articulaciones. En este caso, dichos músculos contribuyen a flexionar, abducir y rotar externamente la pierna que se flexiona. Estructura y función de los músculos. Las fibras musculares son las unidades funcionales contráctiles de cada músculo esquelético. Estas fibras se agrupan en fascículos que a su vez se unen en los haces que forman cada uno de dichos músculos. Los músculos esqueléticos también están compuestos por elementos no contráctiles, que incluyen la capa de tejido conjuntivo que rodea los haces musculares, los fascículos y las fibras individuales, así como la unión tendinosa. Las fibras musculares se contraen en respuesta a estímulos nerviosos aferentes que vienen del sistema nervioso central, siendo este un proceso activo dependiente de la energía que implica la emisión de calcio a nivel celular de la fibra muscular. El calcio forma entonces enlaces cruzados entre los miofilamentos de las miofibrillas. Esto provoca un efecto de trinquete, cuyo resultado es el acortamiento o la contracción de las fibras de un músculo. La consecuencia final de este proceso es el acortamiento o contracción de todo el músculo. La fuerza de esta contracción se transmite a los elementos faciales no contráctiles que rodean el músculo, que a su vez transmiten dicha fuerza a la unión tendinosa y posteriormente a los huesos, moviendo la articulación. Los músculos pueden encontrarse en estado de contracción, relajación o estiramiento. Esto se ilustra en el recuadro superior que muestra los enlaces cruzados de los miofilamentos. Tipos de contracción muscular. Existen 3 tipos de contracción muscular: contracción concéntrica, isotónica. El músculo se encoge mientras mantiene una tensión constante a través de una serie de movimientos. Contracción excéntrica. El músculo se contrae y mantiene mientras se estira. Contracción isométrica. El músculo genera tensión, pero no se encoge y los huesos no se mueven. Estiramiento muscular. Estiramiento estático. El estiramiento estático es la técnica más común utilizada en el Hatha Yoga y en el Tai Chi. Existen 2 categorías de estiramiento estático. La primera es el estiramiento estático activo, que implica la contracción de músculos antagonistas para estirar el glúteo elegido, el músculo elegido, la contracción del cuádriceps, iliopsoas y bíceps durante la flexión hacia adelante, Paschimottanasana, es una forma de realizar un estiramiento estático activo de los tendones de la corva.
En un estiramiento estático activo, la contracción de músculos antagonistas tiene como resultado un fenómeno conocido como inhibición recíproca. Durante la inhibición recíproca, el sistema nervioso central nos indica cuál es el músculo a relajar. Por otro lado, el estiramiento estático pasivo tiene lugar cuando nos alejamos de un estiramiento utilizando solamente la fuerza del peso corporal o de un peso aplicado externamente para estirar los músculos. La postura de fuerza Setu Bandha es un ejemplo de estiramiento estático pasivo del músculo iliopsoas. Estiramiento con preparación previa. Quienes practican yoga y tai chi utilizan el estiramiento con preparación previa para profundizar en sus posturas. Este tipo de estiramiento consiste en contraer el músculo que será estirado durante un estiramiento estático activo. Esta acción provoca un arco reflejo que que involucra al órgano tendinoso de Golgi, y el resultado, cuando termina la contracción, es una profunda relajación del músculo trabajado. Esto se conoce también como facilitación neuromuscular propioceptiva, FNP. Cuando se realizan estiramientos con preparación previa, es muy importante tener en cuenta las fuerzas de resistencia de la articulación, ya que la fuerza que genera el músculo se transmite a las articulaciones. Como regla general, contrae suavemente el músculo a estirar para evitar una excesiva fuerza de resistencia de la articulación. Estas imágenes muestran el estiramiento con preparación previa del glúteo medio, del glúteo mayor y del tensor de la fascia lata.